Bienvenidas, bienvenidos a la nueva clase. En esta oportunidad vamos a tomarnos un pequeño descanso de lo que realizamos en la clase anterior, que fue todo este ejercicio, ¿cierto? Con Playwright en Java. Vamos a continuar con ese análisis, pero vamos a comenzar con esta nueva sección que es la de conceptos claves, conceptos que vamos a utilizar en lo largo del curso y que tenemos que tener claro a nivel de lenguaje común, ¿vale? Cuando hablemos de algún término en concreto, lo ideal es que nos refiramos todos al mismo término, sobre todo pensando en que en el mundo de la calidad del software hay diferentes interpretaciones o miradas de algunos conceptos que son súper relevantes, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con los tipos de pruebas. Vamos a revisar. La definición de pruebas de software la vamos a indicar como un proceso de evaluación de un sistema o los componentes del mismo con el objetivo de encontrar defectos y asegurar que el software cumpla con los requisitos especificados. Acá estamos hablando solamente de la prueba de software, si bien la prueba está completamente relacionada con el proceso de calidad o el QA, ¿cierto? El Quality Assurance, el aseguramiento de la calidad. Esta definición hace alusión solamente a la prueba de software, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la importancia de las pruebas de software en este mundo del desarrollo? Principalmente buscar asegurar de alguna forma que el software sea confiable, funcional y de calidad, previniendo errores antes de que lleguen al usuario final o a la etapa productiva como bien se conoce. ¿Ok? Yo puse acá entre paréntesis buscan porque en muchos lugares la definición va a ser como la prueba de software asegura la calidad, pero sabemos que es casi imposible asegurar completamente la calidad de un producto porque las variables que intervienen en el funcionamiento de un software pueden ser casi ilimitadas, ¿ok? Diferentes tipos de arquitectura, diferentes funcionalidades, diferentes momentos a nivel de infra, etcétera. Hay un montón de variables o de condiciones que pueden afectar la calidad de un software, si bien las pruebas buscan disminuir esas posibles problemáticas que pueden existir a nivel de software o a nivel de casuística, ¿cierto? Eh, no podemos con las pruebas ser tan extensos como quisiéramos tal vez. No podemos, en general, no se puede abarcar toda la cobertura completa de casuísticas de un sistema. Sobre todo son sistemas complejos, porque tienen miles de casuísticas y no podemos, por lo general, por tiempo, no podemos ejecutar miles de pruebas a un sistema, ¿ok? Esa prueba que se denomina prueba exhaustiva es casi un unicornio, ¿vale? Se pretende buscar el asegurar la calidad, pero este es un proceso e implica otras variables adicional a las pruebas. La clasificación de las pruebas de software es bastante diversa hoy en día, desde estándares como el ISTQB, que se está quedando un poco obsoleto al respecto, a otras variantes que son un poco más actualizadas, ¿cierto? Pero todo va a depender en el fondo del enfoque y en el momento en que se estén realizando las pruebas dentro del ciclo de vida. Ahí la clasificación varía bastante. Aquí te voy a entregar alguna clasificación dentro de las categorías principales, ¿cierto? O de lo que se suele hablar a nivel de categoría de software o de clasificación en la industria en la actualidad, ¿vale? El primer enfoque va a ser según el tipo de prueba o el enfoque mismo de la prueba. Entonces, bajo esta clasificación podemos tener dos niveles, pruebas funcionales y pruebas no funcionales. Este va a ser la primera clasificación según el enfoque entonces. Las pruebas funcionales se van a centrar en verificar que una funcionalidad trabaje según lo esperado. Por ejemplo, un formulario, una solicitud, eh, un inicio de sesión, como bien ahí aparece en el ejemplo, o un proceso de compra, un, no sé, un flujo para dar de alta una tarjeta de crédito, etcétera. Todo lo que es, como bien lo dice el nombre, funcional, cabe acá. Pero aquí hay un punto importante. Cuando hablamos de pruebas funcionales, también podemos hablar de funcionalidades dentro del software, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con funcionalidades? Cuando nosotros probamos, por ejemplo, un formulario, el envío de un formulario de contacto, ese formulario a nivel de frontend funciona, cumple una funcionalidad, ¿cierto? Pero las APIs que sustentan al formulario también tienen funcionalidades propias. Por ejemplo, que, no sé, es un API REST, por ejemplo, que envía una solicitud POST.
Esa solicitud post va a tener un body request, ¿cierto? Que se va a enviar en esa solicitud y ese body request va a tener un conjunto de campos. Ese campo, esa solicitud post, ¿cierto? Internamente funciona de una determinada manera y también puede caber dentro de las pruebas funcionales, ¿ok? Hay a mi parecer, una incorrecta asociación entre lo funcional y lo front-end, ¿vale? Cuando hablamos de funcional, generalmente lo primero que viene a la cabeza de los testers son pruebas de front-end, pruebas de pantalla, ¿cierto? Que el botón funcione correctamente y todo. Pero lo que está debajo del frontend, que es la capa de backend, por ejemplo, en este ejemplo de las APIs, también tiene su propia funcionalidad. La API funciona de una forma, debiese funcionar de una forma. ¿Qué ocurre si la API que recolecta los datos del formulario para enviarlos, ¿cierto? Tiene un campo para la edad y está especificado para que se envíe con un int? ¿Y qué ocurre si le envío por algún error de frontend, le estoy enviando un varchar, por ejemplo, un string? Se cae. Después, ¿qué ocurre con la funcionalidad a nivel de base de datos? Eso realmente se guarda, da un error en la base de datos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si en el frontend, por ejemplo, tengo el campo de mail con un máximo de 100 caracteres? La API envía esos 100 caracteres en su funcionalidad interna, pero la validación o tiene un regex que valida, no sé, hasta 50 caracteres. ¿Qué pasa con el mail? ¿Se corta? ¿Qué pasa si la base de datos aguanta solamente en ese campo hasta 20 caracteres? Todo eso es una funcionalidad de backend, pero también puede caber dentro de las pruebas funcionales, ¿vale? Pruebas no funcionales se van a enfocar en evaluar aspectos como el rendimiento, la usabilidad, por ejemplo, las pruebas que hacen los UX, los encargados de la experiencia de usuario, la seguridad, todo lo que tiene que ver tal vez con pentesting y otros tipos de pruebas de ese tipo, y otras características no directamente relacionadas con funcionalidades. Por ejemplo, pruebas de rendimiento, ¿cierto? Pruebas de carga, pruebas de seguridad, etcétera, etcétera. Todo lo que no hace alusión directamente a la prueba funcional, ¿vale? Por ejemplo, si estamos creando una prueba en la base de datos y necesitamos validar, necesitamos que una prueba valide que la base de datos cumple con ciertos criterios en una tabla. No sé, que los campos son varchar y aguantan hasta 30 caracteres porque así es la regla de negocio. Todo eso esa prueba no va a aplicar a una funcionalidad como tal, es decir, no va a ejecutar una acción dentro del software, ¿cierto? Sino más bien va a buscar características de una base de datos. Eso también podría ser perfectamente una prueba no funcional. Otro criterio de clasificación según el momento de la prueba. Acá vamos a tener diferentes momentos según avanza el ciclo de vida del desarrollo del software. El primer momento podríamos indicarlo como las pruebas unitarias. Estas van a ser pruebas que son a fracciones del código, ¿cierto? Como funciones, métodos, clases, cualquier aspecto del código que pueda ser testeado internamente va a ser una prueba unitaria. Para esto se utilizan herramientas como Unit, ¿cierto? PyTest también sirve para hacer pruebas unitarias y un conjunto de otras herramientas. Básicamente lo que hace que estas pruebas son ejecutadas generalmente, se espera, por los desarrolladores durante el proceso tal de construcción del software. Hay algunas empresas que intentan de forma errada, esta es una crítica, que los QAs o los testers hagan las pruebas unitarias. Eso es incorrecto. Las pruebas unitarias deben hacerlas los desarrolladores porque tienen el contexto del software que están escribiendo. ¿Ok? En caso contrario es una pérdida de tiempo. ¿Ok? O sea, es una pérdida de tiempo porque requiere que la curva de aprendizaje del software que se está escribiendo sea traspasada al tester para hacer pruebas unitarias de forma efectiva. Las pruebas unitarias generalmente entregan un porcentaje de cobertura del código. Es decir, por ejemplo, yo tengo una función que tiene un if-else y tiene 5 else hacia abajo, ¿vale? Tiene un if y 5 else, es decir, tiene 6 posibilidades de operar esa función. La que cae, si una posibilidad cae en el if y otras 5 si cae en los 5 else subsiguientes. Una prueba unitaria válida sería aquella que me pudiese testear que esas 6 posibilidades funcionan sin ningún problema y que el método que realiza esta acción opera realizando lo que debería en esas 6 posibles casuísticas. Eso sería una cobertura del 100% en una prueba unitaria.
Una cobertura del 50% sería que solamente funcionan tres, por ejemplo, en el if y en los primeros dos else. ¿Ok? Este es un ejemplo súper burdo que estoy dando, pero para que se entienda un poco. Para que un tester pueda hacer pruebas unitarias, ¿las puede hacer? Sí, la puede hacer. Pero para que las haga de forma efectiva, tiene que tener un contexto amplio del software, porque si no, se complejiza. ¿Ok? Y adicional a esto, si a un tester que está haciendo pruebas, sus pruebas regulares en las etapas de QA, ¿cierto? Les asignan pruebas unitarias en las etapas de desarrollo, la sobrecarga de trabajo va a hacer que la calidad disminuya. Eso se ha visto, ¿cierto? Hay literatura sobre esto bien abundante. Pruebas de integración se van a referir a las verificaciones entre las interacciones de los diferentes módulos o componentes del sistema. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el desarrollador que hizo el formulario en el frontend integra al backend, ¿cierto? Integra a un servicio que se desarrolló otra persona en el backend o la misma persona? La cosa es que la prueba de integración busca conocer cómo interactúa en diferentes capas de la aplicación o módulos del mismo. El caso más simple es cómo interactúa frontend con backend o cómo interactúa, por ejemplo, una API REST, una API o un servicio SOAP, lo que sea, con la base de datos, por ejemplo, ¿vale? Y viceversa. O cómo interactúa, por ejemplo, el formulario con el mensaje que posteriormente se crea, que es un modal que indica que está todo correcto. Todas estas pruebas de estas diferentes piezas de desarrollo que se van creando durante el tiempo del ciclo de vida, se, cuando se comienzan a integrar una con la otra, ¿cierto? Para crear la funcionalidad completa, se pueden testear mediante este tipo de pruebas de integración, que son pruebas comunes y silvestres, pero tienen este foco básicamente. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, el formulario, yo le doy enter, aparece el modal que corresponde? ¿Qué ocurre si hay un error? Aparece el modal que corresponde para ese error. Todas estas pruebas que van a validar estas casuísticas de interacción entre diferentes componentes van a ir acá. Pruebas de sistema validan todas las partes de un sistema en su conjunto, asegurando que cumpla con los requisitos correspondientes. Por ejemplo, si el sistema me indica o está creado para que se envíe un formulario, ¿cierto? Para agendar una hora al médico. Yo voy a hacer la prueba que va a realizar todo ese proceso, ¿cierto? Junto con los otros procesos secundarios. Las pruebas de sistema generalmente son las pruebas más extensas porque van a buscar validar las diferentes partes del sistema. De forma independiente, pero también verificando la interconexión entre las mismas. Es un escalón más arriba de lo que podríamos considerar una prueba de integración que valida solo algunos componentes. Esta va a validar todo el componente en los diferentes flujos funcionales, ¿cierto?, de operatividad que tenga el sistema. Tenemos también las pruebas de aceptación. Estas pruebas buscan validar y generalmente son realizadas por los clientes o por UAT, lo que se conoce mucho en agilidad, ¿cierto? O en otros casos, son las pruebas de aceptación de usuario, que van a verificar que el software cumple con los requisitos del negocio, ¿ok? Acá generalmente lo que se valida es, por ejemplo, si el formulario es para tomar una cita médica, la persona de negocio o el usuario final, ¿qué va a hacer? Va a probar precisamente que eso realice el software. No va a probar circunstancias bordes. O sea, ¿qué ocurre si coloco un mail mucho más largo que el habitual? Eso generalmente se queda afuera. Acá lo importante en la prueba de aceptación es que los criterios que se escribieron al inicio del desarrollo del software, ¿cierto? Por ejemplo, que en caso de que el formulario se envíe correctamente, se muestre un modal con la fecha de la cita médica. En caso de que, no sé, esa fecha esté ocupada, que se muestre un indicativo. Todos estos criterios que definen el desarrollo, si es que se escribieron, van a ser validados en esta etapa de pruebas de aceptación o este tipo de pruebas, ¿vale? Tenemos también una clasificación según la técnica utilizada. Pruebas manuales, ¿cierto? Pruebas automatizadas, que va a ser nuestro foco. Las pruebas manuales, como ya lo deben saber, el tester básicamente interactúa de forma manual con el software, aunque también se pueden utilizar otras herramientas. Por ejemplo, una prueba manual también podría hacerse mediante Postman, que es una aplicación que nos deja hacer consultas a APIs, por ejemplo, REST, POST, todo lo que quieran, put, delete, lo que necesiten,
¿cierto? Pero también es una prueba manual porque nosotros vamos a configurar el aplicativo, vamos a crear la consulta, todo aquello. Y las pruebas automatizadas, por otro lado, van a ser todas aquellas que, si bien se construyen de forma manual, su ejecución ocurre mediante un script automatizado. Un script que va siguiendo el itinerario que nosotros escribimos para él o el paso a paso de una forma para que sea más entendible, ¿vale? La diferencia con la prueba automatizada es que son mucho más, con las pruebas manuales es que son mucho más eficientes a lo largo del tiempo para un conjunto de números, un conjunto grande de pruebas repetitivas o regresiones, por ejemplo, simplemente, ¿vale? Por ejemplo, una prueba manual a un sistema puede ser inicialmente mucho más rápida que una prueba automatizada en la que hay que crear código, ¿cierto? En la que hay que, no sé, identificar elementos web, todo aquello. La prueba automatizada en ese caso se va a demorar más. Pero ¿cuál es el beneficio? Yo una prueba manual, no sé, tengo que probar 100 casos, por ejemplo. Si yo con 100 casos que solamente cambien los datos de usuario, por ejemplo, ¿vale? En un sistema. Solamente cambian diferentes datos de usuario, tipos de usuario. Esa prueba manual se me toma, no sé, 30 horas. La prueba automatizada, a lo mejor la construcción se va a tardar 4 horas. Pero ese script yo lo voy a poder ejecutar 1 millón de veces si quiero. Solamente pasándole a lo mejor una sábana de datos en un archivo JSON o en un CSV, va a poder hacer todo lo demás. Entonces, la prueba manual inicialmente es más rápida, pero a la larga, cuando se necesita múltiples repeticiones o pruebas de regresión, que son estas pruebas que se vuelven a repetir cuando hay cambios o en un ecosistema de software o cuando se requiere, básicamente, las pruebas automatizadas tienen la ventaja por mucho, porque son mucho más eficientes de reejecutar, ¿cierto? Entregan una posible mayor cobertura. Así que todos estos beneficios los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso, cuando nos toque hacer diferentes pruebas y ustedes van a poder verificar que si bien al inicio el gasto es mayor porque hay que construir código, ¿cierto? Levantar elementos web, validar que todo esté operando correctamente, pero una vez que ya lo tenemos construido, apretamos clic y todo corre de forma automática. Algunos tipos de pruebas específicos que van a escuchar mucho en la vida en su vida como test, probablemente los que vengan del mundo manual ya lo sepan, los que se están integrando a esto, les puede servir esto. Pruebas end-to-end. Una prueba end-to-end, cuando hablamos de una prueba end-to-end, hablamos de un flujo completo de una aplicación o una sección de este. Por ejemplo, tengo un e-commerce y en este e-commerce una prueba end-to-end puede ser el flujo completo de compra con un usuario anónimo, por ejemplo. Otra prueba end-to-end puede ser el flujo completo de compra con un cliente logueado, como cliente ya. Otro flujo end-to-end puede ser el flujo en el que el usuario entra a su perfil en este e-commerce, va a su perfil como tal y actualiza su medio de pago. Ese es un flujo end-to-end del cambio del cambio del medio de pago, ¿ok? Cuando hablamos de pruebas end-to-end, generalmente hay una confusión a entender que es la prueba más larga que puede existir en un ecosistema, ¿vale? Por ejemplo, en este e-commerce. Pero también son pruebas end-to-end todas aquellas que hacen alusión a los subflujos de ese sistema. Por ejemplo, cambiar el método de pago o cambiar el teléfono registrado en el ecosistema. Ese también es una prueba end-to-end, pero que es de un flujo particular de ese gran sistema, ¿vale? No solamente en estos casos los procesos de compra son pruebas end-to-end, que sí lo son, pero no son los únicos, ¿vale? Y un sistema por lo general tiene diferentes flujos end-to-end. Cada objetivo, cada funcionalidad interna que tiene un objetivo concreto dentro de un sistema puede en gran medida convertirse en un flujo end-to-end dependiendo de cómo lo miremos o cómo lo testiemos, ¿ok? Pruebas de servicios, cuando hablamos de pruebas de servicios generalmente hablamos de pruebas de servicios API REST, como una llamada POST, ¿cierto? Cuando validamos que lo que enviamos una solicitud, por ejemplo, GET, nos retorna lo que debe retornar, los campos correctos, qué ocurre si fuerza un error en un endpoint, por ejemplo, me retorna el código correcto de respuesta, este código debe estar mapeado en alguna parte, todo aquello lo validamos con pruebas de servicios. Pruebas de integración, que son las que ya comentamos, ¿cierto? Cuando dos o más componentes se integran en un sistema mucho más grande.
y pruebas de componentes en sí, ¿vale? Y esto lo pusimos acá como algo particular porque la prueba de componente eh, a nivel profesional se suele orientar a backend, ¿vale? Y en particular al código de una aplicación. Cuando se habla generalmente, por lo general, de pruebas de componentes, estamos hablando pruebas a una clase o muy similar o muy relacionado a lo que son las pruebas unitarias, ¿vale? No así, y esto también lo van a poder encontrar en algunas partes, por eso al inicio de esta clase les comenté que hay muchas definiciones que a veces pueden ser un tanto contradictorias y esto puede causar confusión al inicio a las personas que están ingresando y mucha más confusión pensando en que hay algunas empresas que en su cultura de testing, si es que la tienen, adquieren ciertos títulos, ¿cierto? A los que se les suele dar una definición un tanto diferente a lo que es la convención internacional, por si que existiese alguna, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que hay lugares donde las pruebas de componentes son pruebas de frontend, ¿ok? O sea, cuando te hablan, oye, mira, necesitamos hacer una prueba de componente en el botón de pago. Y tú dices, ¿what? Y hay otros lugares donde aceptan esta idea o esta definición que es más específica, que es la prueba de componente, como una prueba de backend al código, que es muy relacionada a una prueba unitaria. ¿Ok? Cuando hablamos de una prueba unitaria, podemos decir que las pruebas unitarias son pruebas de componentes, ¿vale? Porque están validando componentes internos del código, pero también está esta aserción que hace alusión a la prueba de componente como cualquier componente de un sistema. Puede ser base de datos, puede ser frontend, puede ser backend, un botón, un iframe, lo que sea. ¿Vale? Se los dejo ahí para que también que lo tengan en mente en caso de que lo escuchen en algún momento. Y finalmente, en cuanto a esfuerzo, podemos entender las pruebas como una pirámide en la que en la parte inferior tenemos las pruebas unitarias, que son las pruebas base, que se debiesen crear por los desarrolladores, ¿cierto? Y que van a ver la parte más atómica de un sistema, que es precisamente el código, las funciones que componen un código. Pruebas de integración, todo lo que tiene que ver con el diferente comportamiento de los módulos de un ecosistema y finalmente las pruebas end-to-end que son las más extensas, extensas entre comillas. Y bien, eso respecto a los diferentes tipos de pruebas, espero que se haya entendido, al menos que le haya servido para dar un poco más de claridad. Cualquier duda siempre la podemos ver en los comentarios de la clase, así que nos vemos en la siguiente para continuar con estos conceptos relevantes.